Desde 2013 tenemos la Asociación Chilena de Terapeutas de Regresiones, de manera que he ido cumpliendo con lo que me propuse al recibir esta formación tan importante, porque creí que era necesaria la difusión. También por eso he escrito varios libros que han tenido mucho éxito, porque realmente a las personas les interesa sanar y les interesa esta técnica, especialmente cuando ven los efectos de ella. Y he elegido como tema para esta convocatoria el estrés postraumático, pero visto desde nuestra perspectiva. Para nosotros, lo que llaman estrés postraumático es una pérdida del alma. La interpretación de la terapia regresiva de este trastorno tan común es realmente inspiradora y esperanzadora. Si ustedes piensan que la terapia de vida pasada o terapia regresiva es una terapia del alma, ya que nuestro objetivo es la sanación del alma, significa que también es una terapia de trauma. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra terapia buscamos el origen de los conflictos de la vida presente. Y al buscar el origen de estos conflictos, nos encontramos la mayoría de las veces, la gran mayoría, con un trauma, uno o muchos traumas. ¿Y qué significa trauma? Trauma deriva del griego y es un término que significa herida. Efectivamente, un trauma es una herida del alma. Por lo tanto, podemos decir con propiedad que nuestra terapia es una terapia de trauma. ¿Y qué es el trastorno de estrés postraumático? Bueno, el trastorno de estrés postraumático ha convocado cada vez más especialistas de todas las tendencias psicológicas y psiquiátricas por su gran magnitud, por su gran importancia, y se ha hecho, sin embargo, mucho más conocido en los últimos 150 años, porque si nosotros pensamos y también observamos en la terapia con regresiones lo que ocurría en vidas pasadas y que sigue afectando a las personas hoy, los traumas han existido siempre. Entonces, siempre tiene que haber habido estos mecanismos de daño, pero el estudio sistemático comenzó hace aproximadamente siglo y medio. Y nos encontramos con que es una terapia, nuestra terapia es especialmente útil en estos trastornos. En fin, ¿qué es el trastorno de estrés postraumático? Es un daño producido por un evento que supera al ser humano.
por un evento que traspasa todos sus límites. ¿Y qué empezaron a observar estos especialistas que comenzaron hace más de un siglo a estudiarlo? Observaron que se presentaba un cuadro típico cuando un ser humano era expuesto al límite. Un límite que puede ser personal, porque una persona puede presentar este trastorno con un trauma que para otra es tolerable. Entonces va a depender mucho del límite individual, de lo que pueda tolerar ese ser humano. Pero lo cierto es que cuando un individuo vive una situación de horror, de pánico, de daño físico, mental o espiritual, que no logra tolerar, ocurre en muchos de los casos un estrés postraumático. ¿Y qué es el estrés? El estrés también fue definido hace 80 años por lo menos, 80, 85 años, por Hans Selye, que observó un proceso fisiológico y psicológico que ocurría cuando el ser humano vive una experiencia abrumadora. Observó que estas personas, cualquiera que fuera el estímulo que los llevó al límite, presentaban una serie de eventos y que él ordenó como una respuesta rápida, una respuesta lenta y una rendición, una claudicación final. La respuesta rápida consiste que uno, sometido al estrés, libera sustancias de estrés que son adrenalina y noradrenalina y que la persona empieza a presentar taquicardia, alza de presión, dilatación de pupilas, vasoconstricción periférica, inmediatamente. Si el estímulo persiste, se produce una respuesta lenta y se liberan sustancias que son corticoidales de la corteza suprarrenal. En tercera etapa, si el estímulo persiste, se produce un agotamiento y la muerte. Por supuesto, no todas las personas mueren, porque para no llegar a esta tercera etapa toman una decisión. Y esa es la decisión de luchar o huir. En inglés se dice fight, luchar, or fly, volar, huir. Entonces, frente al estrés extremo, uno o lucha, se defiende, o se arranca, se esconde. Porque si persiste, como les decía, llega al agotamiento y la muerte. El proceso fisiológico y psicológico que se produce frente a este shock. Ahora, estos son mecanismos de conservación. Y por eso digo que el estrés postraumático tiene que venir desde que el hombre apareció sobre la Tierra. Porque siempre había ataques, tortura, muerte, etcétera, aunque hubiera que huir de una bestia, de un dinosaurio, evidentemente había que o luchar o huir. Ahora, esto se observó y se empezó a estudiar sistemáticamente a raíz de las guerras mundiales. La Primera y Segunda Guerra nos aportaron una cantidad de combatientes que sobrevivían, pero vivían después, al regresar a casa, el horror del estrés postraumático. En ese tiempo se le denominaba neurosis de guerra, porque se pensaba que solamente frente a la guerra se desencadenaba este cuadro. La guerra de Vietnam
fue otra guerra que aportó una cantidad de soldados secuelados y con la añadidura de que los soldados llegaban y ni siquiera eran bien recibidos, porque al menos los sobrevivientes de la Primera y Segunda Guerra Mundial eran recibidos como héroes. Pero en Vietnam hubo tal cuestionamiento que realmente ellos no se sentían apoyados ni reconocidos. O sea, se sumó la falta de apoyo del grupo. Y los cuadros de estrés postraumático llevaban o a suicidio muchas veces o al ataque, todavía se ve con las guerras nuevas, como estos soldados a veces atacan sin motivo colegios, familia, y pueden causar muertes masivas. O sea, la gravedad es muchísima, es muchísima. Algo que observó la psicología tradicional desde siempre es que había un mecanismo curioso en cómo se almacenaban los recuerdos de los hechos traumáticos. En el estrés postraumático aparecían dos tipos de memoria. Y eso sí que se observó hace más de un siglo. Pierre Janet, un gran psicólogo y psiquiatra y fisiólogo, a fines del siglo XIX, ya postuló que la memoria del trauma se almacenaba en otro lugar diferente a la memoria de los hechos biográficos. Entonces, había un mecanismo por el cual el trauma se bloqueaba mientras el individuo seguía conociendo su historia. Quedaba guardado y solo se abría esta memoria traumática cuando había determinado estímulo. Esto fue corroborado 100 años después por la Clínica del Trauma del doctor Bessel van der Kolk, que trabaja en Estados Unidos, en Boston. Él comprobó cómo efectivamente la memoria está guardada de forma diferente en los pacientes que tienen un estrés postraumático. Entonces, lo que se había observado desde el inicio de la psiquiatría se corroboró en nuestro siglo. Lo otro que la psicología tradicional también observó es que los mejores logros en terapia y tratamiento del estrés postraumático se lograban cuando se incluía terapia corporal. A pesar que se ha tratado con fármacos y una serie de terapias diferentes, siempre había que incluir alguna terapia corporal para lograr mejores resultados. Entonces, tenemos un cuadro en el cual la persona sometida al horror, llevada al extremo, queda secuelada y cada cierto tiempo va reproduciendo lo que le pasó, porque eso es lo que ocurre. Si ustedes observan lo que ocurre en un paciente que presenta estrés postraumático, lo que ocurre cuando manifiesta síntomas de lo que está bloqueado es que en realidad entra en regresión, es decir, empieza a vivir el hecho que lo traumó. Y si nosotros en ese momento midiéramos las hormonas de estrés y las sustancias de estrés, encontraríamos que están exactamente igual que cuando ocurrió el hecho. Entonces, ¿se fijan que eso no es un simple recuerdo? Eso es una memoria traumática. Y lo que a nosotros nos llama la atención es
que al observar los cambios que ocurren en el cerebro de las personas con estrés postraumático, los podemos asimilar a los cambios que ocurren en el alma, según nuestra terapia. Y podemos rescatar antiguos conceptos que provienen del chamanismo para entender lo que le pasa al alma y por qué la persona queda secuelada. Los síntomas, si voy muy rápido me dicen, por favor. Los síntomas, lo que pasa es que este tema me gusta mucho. Los síntomas del estrés postraumático se agrupan en 3 tipos de síntomas. Uno, que son de reexperimentación. Los otros son de embotamiento y evitación. Y los otros son de hiperexcitación. Entonces, cuando una persona que aparentemente no tiene ningún recuerdo o tiene una idea vaga del hecho que lo traumó, presenta una crisis, experimenta algunos de estos síntomas. O a veces los experimenta en forma crónica, constante, pero no llegando al máximo. ¿Cómo así? Por ejemplo, los síntomas de reexperimentación pueden aparecer en sueños, pesadillas, o pueden aparecer en flashbacks, o pueden aparecer en reacciones físicas frente a algo que parecería no relacionado, pero después supimos que podía ser un perfume, una película, el encuentro con una persona, etc. Y los síntomas de embotamiento y evitación se traducen en que el individuo evita ciertos lugares, evita ciertos encuentros, evita ciertas circunstancias, demuestra falta de interés, emocionalmente se observa plano, como que nada lo afecta. Y los otros síntomas de hiperexcitación se traducen en reacciones físicas, insomnio, irritabilidad, les cuesta concentrarse y están muchas veces como hiperatentos, escuchando todos los sonidos, todos los estímulos, a veces reaccionando a ruidos que aparentemente no tienen que ver con el hecho original, pero que los ponen sobre alerta. Todo eso configura lo que se llama el cuadro de estrés postraumático. Bueno, ¿y qué es lo que han demostrado en el cerebro de las personas que tienen estrés postraumático? Ocurre que efectivamente se ha demostrado que en todas las personas la memoria biográfica, los datos que son de la biografía, de lo que a uno le ha pasado, pero no implican trauma, se registran mediante una parte del cerebro que es el hipocampo. Mientras tanto les cuento que si bien las guerras fueron el motivo para estudiar estos cuadros, por supuesto que no son el único. En la vida cotidiana tenemos la gran cantidad de estrés postraumático que produce el abuso físico, el abuso sexual, especialmente el abuso infantil, el abuso emocional. Todos ellos pueden producir, y de hecho en gran medida producen estrés postraumático. Tenemos también las catástrofes, como los terremotos, los tsunamis. Los atentados terroristas. En fin, cualquier situación que para el ser humano excede los límites
es capaz de producir estos cuadros. Estas dos clases de memoria de la cual hablábamos son la memoria explícita o declarativa, que es la que yo les decía, los datos biográficos, por ejemplo, y que es accesible verbalmente, son los recuerdos. La memoria sensorial o perceptual, en cambio, es accesible emocionalmente, son las experiencias. Estas son las que aparecen durante la regresión. ¿Y cómo se almacenan? Se almacenan mediante el sistema límbico. Este sistema, que está en el sistema nervioso central, almacena y recupera las memorias. El hipocampo integra las nuevas experiencias con la memoria autobiográfica, ubicándolas en tiempo y espacio. Es necesario la indemnidad del hipocampo para conservar la memoria explícita. En cambio, la amígdala asigna significado emocional a los estímulos, grabándolos intensamente. Modula sustancias mediadoras y hormonas. Esta es la que hace que se produzca la respuesta rápida y la respuesta lenta del estrés. ¿Y qué ocurre en estas personas? Acá se ve la amígdala, que es esta rojita, y el hipocampo, que es este larguito verde. Las memorias no traumáticas son procesadas por el hipocampo, que es una especie de concentrador de memoria, y el hipocampo les asigna tiempo y espacio. Las ubica desde ahí en la corteza cerebral. Eso es lo que nosotros podemos registrar cuando nos hacen una entrevista, cuando estamos postulando un trabajo, cuando estamos estudiando o enseñando. Y entre el hipocampo y la corteza cerebral está la corteza entorrinal, que se encarga de esta transferencia hacia la corteza. Ahora, la amígdala es la que guarda la memoria emocional y la asocia con las reacciones físicas. Entonces, aquí es donde está el FEM de nuestra terapia. Aquí es donde queda guardado y hay que rescatarlo. La amígdala guarda memorias intensas, caracterizadas por reacciones físicas y emocionales y mentales, y mientras no se procesan y sanan, son memorias muy intensas. Está pasando de nuevo la experiencia, nos demuestra que ahí, en la experiencia, el tiempo no existe, y están fragmentadas. Por eso es que aparecen los sueños, pesadillas, los flashbacks, por eso es que la persona duda, ¿será verdad o mentira lo que me está pasando o lo que me ocurrió? Están almacenadas diferentes. Y en las personas con estrés postraumático se ha demostrado que el hipocampo está reducido y la función de la amígdala está aumentada. Entonces, fíjense cómo no era solo una idea que las memorias se almacenan diferentes. Y por ejemplo, cuando yo les hago una entrevista a mis pacientes para después hacerle una regresión, les explico que lo que aparece no son simples recuerdos, son experiencias. Y que esas experiencias son muy vívidas, porque es como estar de nuevo ahí. Y en realidad nosotros sabemos que al ingresar a la experiencia, el tiempo no existe. La experiencia sigue ocurriendo porque está inconclusa, no se ha trabajado. Y solo trabajándola terapéuticamente podemos llegar a convertirla en un recuerdo que ya no tenga la connotación dañina que tenía esa experiencia traumática. Ahora, como ustedes saben, todos hemos tenido algún trauma alguna vez. Es decir, todos podríamos estar
con estrés postraumático. Sin embargo, no ocurre así. Aproximadamente 25 a 30% de las personas, después de un estrés grande, desarrollan el estrés postraumático. Se ha visto que hay algunas personas que, o sea, algunas situaciones que los predisponen más a este cuadro. Estas situaciones son que hayan sufrido un trauma importante antes. Segundo, que hayan salido del cuerpo durante el trauma, es decir, claramente hubo una disociación y el hecho lo recuerdan de afuera, no de adentro. Y tercero, que hayan presentado trastorno de estrés traumático en el momento casi inmediato. Esas personas son mucho más proclives a desarrollar el trastorno. Bueno, y ya que tenemos definido el trastorno de estrés postraumático, según la psicología y psiquiatría convencional, nos vamos a dar cuenta también que ellos tienen el término disociación, que es cuando se pierde el contacto con uno mismo o con lo que nos rodea. Cuando prácticamente uno sale de sí, se desconecta de su ser esencial. La psicología tradicional le llama disociación, pero nosotros le llamamos pérdida del alma o fragmentación del alma. Ahora, ¿cómo se relaciona lo que se describe como estrés postraumático con lo que llamamos pérdida del alma? Los conceptos de fragmentación, atrapamiento y pérdida del alma son conceptos derivados del chamanismo. El chamanismo, en todos los rincones del planeta y desde tiempos inmemoriales, ha venido tratando la enfermedad como una pérdida del alma. Y si ustedes se fijan, esto ocurre en diferentes culturas, de todos los extremos, de todos los continentes. No es que solamente en la Amazonia o entre los pieles rojas, no. Está en todos los rincones del planeta esa creencia, y por supuesto hay diferencias en la forma en que las trabajan, pero en general se trata de que el chamán hace un viaje chamánico, es decir, entra en trance y va a buscar el alma del paciente y se la entrega de vuelta. La diferencia grande con la terapia regresiva es que en nuestra terapia es el paciente el que hace el viaje. Y es el paciente el que va en busca de sus fragmentos del alma y los trae de vuelta para integrarlos. Nosotros creemos que el alma del paciente es la que más sabe dónde se dañó y qué es lo que tiene que hacer para recuperar lo que perdió. Ahora, dejando atrás un poco los términos ya más científicos, hablemos desde la perspectiva de la TBP. ¿Cuáles son los mecanismos de daño del alma? Fragmentación, atrapamiento, pérdida del alma. Cuando un ser humano vive una experiencia intensamente traumática, una experiencia que excede sus límites, el alma, las preguntas las vamos a revisar después, pueden hacerlas y las revisamos después. El alma se fragmenta.
frente a una situación extrema, el alma se fragmenta. Yo les voy a explicar cómo lo veo yo, desde la perspectiva de las experiencias de mis pacientes. Cuando el alma se fragmenta, en ese fragmento queda contenida la experiencia. Y queda contenida como una verdadera cápsula que contiene todas las reacciones y vivencias que ocurrieron en ese momento. Ahí hay un presente eterno. Efectivamente, la experiencia está ahí con sus reacciones físicas, emocionales, mentales, espirituales. Esa experiencia queda bloqueada porque el salir, al desprenderse de ese fragmento, lo que está haciendo es protegerse. Se fragmenta y queda guardada, atrapada. Ahí está el atrapamiento. Y queda atrapada en un tiempo y espacio que son no tiempo, no espacio. Son experiencias que continúan abiertas y activas, pero bloqueadas, porque como el paciente, el individuo, no podía tolerar esto, la deja bloqueada, guardada. Lo terrible es que además de perder la memoria de esa experiencia traumática, pierde parte de su energía del alma y puede perder también cualidades y atributos que la persona tenía en ese momento de su vida. Todo eso queda bloqueado. ¿Y qué es la pérdida del alma? Porque estábamos hablando de fragmentación. La pérdida del alma es solamente una diferencia cuantitativa. Cuando es un fragmento relativamente pequeño, es fragmentación. Pero cuando es una gran cantidad, una gran parte del alma la que se pierde, hablamos de pérdida del alma. Pero por supuesto que no se pierde toda, porque cuando se pierde toda, ocurre la muerte. Entonces, se pierde una gran parte del alma, se pierde la chispa de vida, esa esencia vital, las ganas de vivir, la capacidad de emocionarse, de disfrutar, de participar, de estar en uno mismo. Y se pierden los dones y atributos que se asociaban con esa etapa de la vida. ¿Y cómo sabemos y creemos que los chamanes tenían razón? Es que lo que vemos en nuestros pacientes es que cuando llegan a esas experiencias límites, y el caso típico es del abuso, pero también en un atentado, en una catástrofe, en una guerra, si les preguntamos en estos traumas extremos, la mayoría de los pacientes lo están viendo de afuera, no lo están viviendo desde sí mismos, están viendo esto de afuera. Ustedes pueden preguntarle a sus pacientes y los traumas intolerables hacen que la persona salga y está afuera. Y por ejemplo, un niño que está viendo una pelea brutal entre sus padres y que uno de los padres se va y ya no vuelve, eso lo está viendo de afuera. Y si ustedes le preguntan dónde está, su almita puede estar allá arriba, en el techo de la pieza. Por eso que el niño interior también es como un fragmento. O puede estar mucho más lejos, en otra casa, en el cielo, en el universo, pero no lo está viviendo de adentro. Y entonces esto contribuye a mantener el trauma. Y entonces podríamos decir, bueno, pero el trauma salió, se guardó, quedó bloqueado, ¿y para qué lo vamos a abrir? Lo vamos a abrir porque estas personas están secueladas, porque no están viviendo la vida,
porque le están pasando cosas terribles. Y porque para sanar es necesario abrir esa cápsula, revivir la experiencia, pero ahora desde dentro, revivirla desde el cuerpo, con las emociones, con las sensaciones, con los pensamientos. Integrarla por doloroso que sea, y no es porque seamos crueles o sádicos, es porque, y esto nos enseñó José Luis Cabuli, la única forma de sanar es revivir el hecho ad integrum, con todas las reacciones y desde dentro. Y solo así vamos a poder asimilarlo y vamos a poder entender por qué y para qué, el aprendizaje, los mandatos que quedaron, en fin, toda la técnica. Pero tenemos que revivirlo desde adentro y tenemos que conseguir de vuelta esa energía del alma y conseguir de vuelta esos atributos e irse completando. Porque ustedes ya se deben dar cuenta que como son tantas las vivencias que pueden dañarnos en la vida, la mayoría tenemos hartos fragmentos por ahí. Pero no todos tenemos pérdida del alma. Cuando es pérdida del alma podemos homologarlo al estrés postraumático. Ahora, estas personas, cuando tienen estos cuadros tan severos, efectivamente parece que no se acuerdan, a veces está totalmente el hecho bloqueado, otras veces lo cuentan, pero muy por encima y no se emocionan, no toman contacto con lo que ahí ocurrió, sino que lo relatan como si le hubiera pasado a otra persona. Y sin embargo, pueden tener síntomas como los que ya les mencioné, pesadillas, flashbacks, que muchas veces dudan si es verdad o mentira. Pueden tener también insomnio, crisis de pánico, fobias, y todas ellas originadas en el trauma, pero como no lo saben, empiezan los tratamientos, empiezan a llenarse de medicamentos y diferentes terapias, pero mientras no se llegue al origen, obviamente no va a ser muy fácil la sanación. Como ustedes saben, en la terapia regresiva uno sí va al origen y aparecen los hechos. Y nuevamente recalco, hay que vivirlos completamente y rescatar todo lo que ahí ocurrió y entenderlo. Entenderlo también desde la perspectiva del paciente. Ahora, no es fácil, pero si uno le explica al paciente qué es la forma de sanarse, sí lo hacen. ¿Y cuáles son los síntomas con que llegan los pacientes a TDP y que a nosotros nos hacen pensar que hay una pérdida del alma? Como les decía, fragmentación y atrapamiento prácticamente todos tenemos algunos. Y si pensamos que somos producto de muchas vidas, si no es en esta vida será en la otra. Pero como pérdida del alma es algo mucho más severo, también va a dar más síntomas. Y son personas característicamente que relatan que ven la vida desde afuera, que la vida es lo que les pasa a otros, o que no me emociono con nada. Yo prefiero no sentir porque duele. También pueden tener desmayos frecuentes. ¿Han escuchado la patología que llamamos disautonomía?
en la cual el sistema nervioso parasimpático produce reacciones vagales y a las personas les baja la presión, les disminuye el pulso y se desmayan. Bueno, detrás de estos desmayos, muchas veces hay pérdida del alma. ¿Y por qué? Porque, claro, las personas aprendieron a salir, aprendieron a que su alma se escapa. Su alma se escapa cuando hay una agresión o cuando algo les recuerda la agresión. Entonces no haya nada mejor que escapar, el alma se sale y la persona pierde la conciencia. También pueden tener bloqueos de memoria. Personas que, por ejemplo, de pronto te dicen, yo no recuerdo nada de mi infancia. Mis hermanos sí recuerdan y me preguntan, pero yo no recuerdo nada. O hay una edad que yo no recuerdo. Entre los 5 y los 7 años, mis recuerdos están borrados, por ejemplo. También muchas personas que manifiestan insomnios pertinaces. Nuevamente les menciono las crisis de pánico. Las fobias muy extremas también. Por supuesto, la pérdida del alma también puede venir de otra vida. Y entonces uno diría, pero ¿cómo entonces? ¿Por qué están encarnados si tienen tan poco porcentaje de alma? Bueno, lo cierto es que ninguno de los seres humanos encarnamos con el 100%, por así decirlo, de nuestra energía álmica. Pero estas personas que han perdido un gran trozo de su alma en una vida pasada, encarnan con una cantidad mínima. Y generalmente son personas que se fatigan muy fácil, que su energía les dura muy poco. Ahí hay un montón de síndromes descritos por la medicina, como síndrome de fatiga crónica, etcétera. Son personas que tienen, como dicen, poca pila. Y que tienen que tomarse su tiempo para todo. Entonces, es posible encarnar, a pesar de haber sufrido una pérdida del alma en otra vida, y la vida puede cambiar mucho cuando en esta vida actual se le hace una regresión y se descubre que dejó un gran trozo de su alma en otra vida. Piensen en eso cuando están haciendo una regresión y la persona empieza a vivirlo desde afuera, o a veces ni siquiera sabe quién es. Está viendo la situación, lo que ocurre, pero no sabe cuál de los protagonistas es. Y si sabe, no puede vivir las sensaciones físicas ni las emociones. Y preguntándole, finalmente están viendo todo de afuera. Lo más probable es que ahí haya pérdida del alma. Y seguramente va a haber una amnesia parcial, no se van a acordar bien de todo. Uno tiene que empoderizarlos para que entren al cuerpo y vivan finalmente esa experiencia terrible que las dejó así. Y solo entonces van a ser capaces de recuperar ese gran fragmento de alma. Imagínense lo que puede cambiar la vida después de la recuperación del alma. ¿Qué otros síntomas puede tener la pérdida del alma? Producir enfermedades. Tal como decían los chamanes, muchas enfermedades o
muchos agravamientos de enfermedades previas se pueden producir porque no hay energía álmica suficiente. Y la enfermedad puede empezar a manejarse mucho mejor cuando se hace la recuperación del alma, o puede incluso recuperarse totalmente. Al revés, hay enfermedades que favorecen la pérdida del alma, como son los trastornos de alimentación, por ejemplo, especialmente la anorexia nerviosa, en la cual es regularmente frecuente la pérdida del alma. También todo lo que sea adicciones a alcohol y drogas produce pérdida del alma. Y yo, en uno de mis libros, donde hablo de la pérdida del alma, tengo un relato de una regresión de un paciente cuya alma se había salido y no quería entrar hasta que él le diera un hogar adecuado. Mientras estuviera con droga, esa alma no quería entrar. Necesitaba que él se limpiara para poder volver. Y está el diálogo entre el alma del paciente y el propio paciente en que se manifiesta eso. Imagínense lo que puede sentir el alma cuando se la agrede con sustancias o con otras cosas. Entonces, es otro mecanismo. Y por supuesto, los trastornos de alimentación, especialmente si la persona no se alimenta, porque nosotros podemos decir, pero ¿por qué el alma se va a influir porque la persona no se alimente con calorías? Recuerden la importancia del cuerpo físico. El cuerpo físico es totalmente importante para la recuperación del alma y para la recuperación del estrés postraumático. No somos entidades separadas. Somos una unidad. No podemos disgregarnos en distintos niveles. Ahora, el hecho de que se encuentre el origen del conflicto, de la enfermedad, del síntoma, nos hace totalmente tangibles estos trastornos, especialmente trastornos que muchas veces se creían solamente psíquicos o solamente emocionales. Y resulta que encontramos que sí, a lo mejor en esta vida, en la infancia, en la vida fetal o en otras vidas, había una causa, había un origen. Y la persona estaba reaccionando justamente frente a ese terrible estímulo. No importa que estuviera en otra vida o hace mucho tiempo. El daño sigue igual. Y es por eso que son personas que tienen que ser tratadas. El bloqueo no sirve. El bloqueo en realidad lo daña más. Porque no solo le quita su energía, sus atributos, sus ganas de vivir, sino que además los está privando de poder realizar su plan de vida, su misión en la vida. Y se da la paradoja de que a veces son personas que han hecho todo lo que se espera de ellos en esta vida. Por ejemplo, estudiaron, estudiaron y prepararon una profesión, se casaron, tienen familia, y llega un momento en que ya se vuelve intolerable la sensación de no vivir, de que la vida es lo que les pasa a otros, de que ni siquiera han elegido lo que quieren porque no se emocionan con nada. Y eso puede llevar a las peores consecuencias. Entonces,
obviamente que hasta la carencia de síntomas es un síntoma. Aunque no tengan crisis de pánico, aunque no tengan insomnio, pero si están viviendo de afuera, si están viendo la vida desde la ventana, algo pasa ahí. Y si esas personas logran recuperar su alma, va a ser una vida completamente diferente, porque por fin van a vivir. Eso es lo importante. Ahora, volvamos nuevamente al manejo del estrés postraumático, el manejo que ha demostrado ser más exitoso. Bueno, en el siglo pasado, varios especialistas trataron de usar la hipnosis. Por ejemplo, el mismo Pierre Janet, que les decía del siglo XIX, o Milton Erickson en el siglo XX, trataron de usar la terapia con hipnosis. Pero en ese tiempo no se recogían datos ni se hacía investigación como ahora, así que no se podrían cuantificar cómo serían los resultados. Después de eso, vino el auge de todos los medicamentos psiquiátricos, incluidos los antipsicóticos, y se ha usado todo tipo de medicamentos de farmacología psiquiátrica para el trastorno de estrés postraumático. Pero ningún medicamento, ni ansiolíticos, ni antipsicóticos, ni antidepresivos, ha demostrado una utilidad notable en estos trastornos. Como les hablaba, el doctor Bessel van der Kolk, de la Clínica del Trauma de Boston, especialista de Harvard, es una de las personas más autorizadas del trauma y tiene un libro maravilloso que se llama El cuerpo guarda las marcas. Es un libro hermoso, un verdadero tratado acerca del estrés postraumático. Pero por supuesto él no es un especialista en regresiones. Las conclusiones que él saca sobre las mejores terapias para tratar el trastorno de estrés postraumático y los mejores resultados que se obtienen son tres. Una, el tratamiento de EMDR, que yo creo que ustedes deben conocerlo, que es el de los movimientos oculares, que se hace con un lápiz. ¿Lo ubican? Es para desprogramar trauma. El otro es el yoga. Y el otro es un tipo de psicodrama que él lo llama de otra forma, pero en realidad es una actuación del trauma. Se representa como un psicodrama de lo que ocasionó el trauma, viviéndolo al límite, para liberar en todos los niveles lo que ahí ocurrió. Del EMDR no se conocen bien los mecanismos por los cuales actúa, pero sí se sabe que tiene bastante éxito en el tratamiento del trauma. Lo que sí se cree que favorece la integración. En cuanto al yoga, por lo que yo sé, trabaja en todos los niveles: físico, mental, emocional y espiritual. Bueno, y este otro psicodrama es una representación vívida del trauma, es revivirlo en realidad. Entonces yo creo que a los terapeutas que trabajamos con vidas pasadas, por supuesto que nos parece conocido. ¿Por qué mejor no tratar con TBP?
ahí van a vivir el trauma ad integrum, tal como fue, van a estar ahí, van a entender, van a recuperar lo que perdieron, y según nosotros es la mejor forma de sanar. Y además, el paciente va a tener en sus manos su sanación, porque va a ser él el que identifique los momentos horrorosos que vivió y recupere ahí sus fragmentos del alma, o su gran totalidad del alma. ¿Cómo se ve eso? A veces se ve como el cuerpo, como era en esa época, otro cuerpo, pero más joven, en la época que sufrió la agresión, el abuso, lo que fuera, o como un niño, en la época en que sufrió, o a veces los fragmentos de alma sencillamente tienen un color, o tienen un brillo o una luz especial. Lo importante es que el paciente sabe reconocerlos. Y cuando los encuentra, es maravilloso ver cómo los integran y recuperan finalmente lo perdido. Como terapeutas hemos llegado en nuestra escuela a considerar que en todas las regresiones debemos averiguar si hay fragmentación y si hay pérdida del alma, y que ningún trabajo estaría completo sin la recuperación del alma. Eso es lo que quería contarles. Y si hay preguntas, me encantaría responderlas. ¿Están en el chat? Vamos a ver, porque había alguna pregunta. Acá hay una. ¿Por qué el cerebro consciente se defiende de esos recuerdos dolorosos o dañinos? Dice ya, Miguel García. Bueno, creo que es bien evidente. Se defiende porque es la mejor manera de escapar del daño en el momento que ocurre. A veces es la única forma de sobrevivir. Y esto ocurre mucho en los niños, justamente por lo indefensos que son los niños. Entonces, la mejor forma es escapar. Y de esa manera puede ocurrir que pueden seguir, pero por supuesto siguen, pero secuelados. Perfecto. Dice Miguel que era profundizar en el concepto, más que una pregunta. Justamente, es la forma de defendernos, pero a la larga nos juega en contra, porque vamos arrastrando todos estos traumas. ¿Podrías escribir los correctos nombres de los profesionales mencionados? ¿Cuál? ¿Podrías escribir los correctos nombres de los profesionales mencionados? Ah, por supuesto. Se los voy a, ¿todavía puedo compartir pantalla o no? Sí, sí, puedes compartir pantalla, por supuesto. Pues se lo puedo mostrar acá. Aquí tenemos a Pierre Janet, que ya en el año 1889 describió que las memorias traumáticas se separan de la conciencia habitual.
almacenándose en forma diferente a los recuerdos biográficos. Y tenemos al doctor Bessel van der Kolk, que ya en 1994 publicó un artículo maravilloso, que es El cuerpo lleva la cuenta, pero lo publicó en inglés. Después él hizo el libro del cual les mencioné. ¿Y a quién más le nombré? A Hans Selye. A ver, déjame ver dónde lo tengo. Bueno, Hans Selye, parece que no lo tengo anotado acá, pero Hans Selye, neurofisiólogo, él fue el que describió el concepto de estrés y las etapas del estrés. Él es de origen austríaco, pero terminó su trabajo en Canadá, en la Universidad de Montreal. Viviana, aquí Arica de Chile pregunta, ¿cómo relatan sus pacientes estos trozos de alma para tomarlos y cómo lo integran en ellos? Ah, perfecto. Bueno, durante la regresión, cuando uno encuentra la experiencia en la cual se sospecha la pérdida del alma o la fragmentación, a veces ellos mismos lo dicen mi alma está afuera, o tengo algo mío ahí que se quedó. Y generalmente, si es en otra vida, les cuesta mucho morirse porque hay un atrapamiento y no logran salir. Entonces, en ese caso, cuando uno sospecha o el paciente lo sugiere de esa forma, por supuesto no dice, se me perdió el alma, pero algo mío se quedó. Muy bien, vamos a ir a buscar eso que quedó ahí. A la cuenta de 3 vas a ir a encontrar con lo que se quedó. Y por ejemplo te pueden decir, ahí, en ese pasillo donde yo estaba escuchando pelear a mis papás, todavía estoy. Soy yo, pero un poquito más transparente. ¿Y qué edad tienes ahí? Tengo 3 años. Y hemos hecho todo el trabajo, pero aún sigue eso ahí. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas para poder ir a buscar a esa niña? Nada, solamente ella necesita que yo la abrace y la conforme. Y hacemos el trabajo del niño interior, en este caso. Otras veces dicen, a mí se me quedó algo y no me puedo ir. Vamos a ver qué se te quedó. Fue cuando murió mi hijo. Yo desde ahí nunca más fui la misma. Y resulta que el alma se había quedado con el hijo. Entonces se dan cuenta que hay un gran fragmento ahí, que a veces lo pueden ver, como les decía, con luz, una luz tremenda, otras veces un color. A veces también cuando yo sospecho, pero no lo podemos objetivar, uso un poquito de imaginería. Por ejemplo, vas a tomar un imán en tu mano derecha y con ese imán vas a ir atrayendo los pedazos de almas que se quedaron por ahí. Por ejemplo, una persona que murió en un calabozo y tiene varios fragmentos. Sí, y muchas veces les pregunto también, ¿de qué color es tu alma? Ponle un color, es azul, ya, vamos a buscar. ¿Dónde se quedaron pedacitos de tu color azul? Están ahí, donde me dicen que robé y me están deteniendo, me están tomando preso. Tómalos con el imán y llévalos hacia ti, intégralos. Y hacemos el trabajo de integrarlos, que los sientan, no es superficial, es bien profundo. Bueno, sigamos. Hay otros que se quedaron en el calabozo. Están ahí donde yo estuve tirado. Tómalos también. ¿Hay más? Sí, en el momento, recuerden que antes por robar una manzana los ajusticiaban. Ahí en la horca donde me colgaron se quedaron otros tantos.
Muy bien. Vamos a buscarlos. Tómalos e intégralos. Hay circunstancias en las cuales el alma está súper, hiper fragmentada, que es cuando ha ocurrido, por ejemplo, un daño físico muy grande. Y supongamos fue una bomba. Una bomba en la guerra lo fragmentó. Esa persona va a tener dificultad para recoger todos sus fragmentos. Y a veces es la propia alma del paciente la que da la solución. Recuerdo un caso así, en la cual yo le digo, vamos a ir a integrarnos, anda a buscar tus fragmentos. Y dice, la única manera de recuperarlos es retroceder a una vida donde fui piel roja, y en ese paisaje donde yo vivía, donde está mi río y mis árboles, yo puedo retomar mis fragmentos del alma, que eran de otra vida, y necesita ir ahí para que esos fragmentos que habían quedado en la Segunda Guerra, estallados, los tomara y los integrara. Entonces el alma del paciente nos guía mucho, nos da muchas soluciones. Pero recuerdo otro caso, que es también de vida pasada, en la cual una ayudante hizo la regresión y estaba haciéndole una regresión a una alumna. Y la alumna vivió una muerte horrorosa en que la despedazó un tigre. Pero en pedacitos, así, se la comió. Bueno. Entonces lo que hizo, entre la ayudante y la alumna, decidieron tomar una aspiradora y con la aspiradora aspiraron todos los pedacitos y recién entonces lo integraron. Entonces aquí hay muchos recursos que son del paciente y del terapeuta y que ustedes mismos los van a encontrar, pero confíen mucho en el alma del paciente porque les va a decir lo que necesita. A lo mejor a uno se le ocurre, necesita tal cosa y no es. Entonces siempre escuchen al paciente y como el daño corporal es importante para la mayoría, no para todos, para la mayoría de los pacientes, si tuvo una muerte muy horrorosa, supongamos que era un mendigo y se lo comieron los ratones y quedó ahí tirado, ese cuerpo hay que honrarlo. Entonces díganle, ¿qué harías con tu cuerpo? Lo tomaría, lo llevaría a lavar, lo reconstituiría, lo vestiría y le daría una sepultura. Es importante honrar el cuerpo, importante darle el honor que no se le dio en el momento. Son muy pocos los pacientes que dicen, no me importa, ese cuerpo se murió, ya no me importa. Pero casi todos agradecen reconstruirlo, lavarlo, arreglarlo, cambiarle ropa, si es una mujer bien bonita, con sus joyas o lo que sea. Entonces, ofrézcanle, pero no impongan. Siempre pregúntenle, porque a las personas les importan distintas cosas. De repente es otra cosa lo que los atrapó, de repente puede ser la culpa, no me puedo ir, tengo ahí una sensación de culpa porque abandoné a mis hijos y necesito ir a rescatar lo que dejé con ellos. Y hay un trozo de alma con la culpa ahí, tiene que rescatarlo. Viviana, de Francisco Herrera. ¿Ya? Viviana, gracias por tu ponencia, muy buena. ¿Qué opinas referente a experiencias supongo que no son aparentemente traumáticas, como por ejemplo separación de padres, separación de pareja, abandono emocional o un susto como el sonido de despertador de improviso? ¿Pueden causar pérdida del alma? Sí, sí pueden. Claro que pueden, sí, Francisco, por supuesto, porque como les decía, en realidad las reacciones son muy individuales. Hay personas que toleran traumas de guerra horrorosos y los daños no son mayores, y hay otros que como dice él, a lo mejor fue una pelea, ni siquiera se separaron los papás, pero fue una tremenda pelea y ya quedó una fragmentación. Hay otras personas que... Lo último que mencionó Francisco, un susto también. Y fíjense que la sabiduría popular es tan grande
que en el campo, en Chile, no sé si en otros lugares, le llaman susto. Los mapuches, los machis le llaman susto a cuando la persona pierde el alma. Y lo perdió, por ejemplo, dice, un niño puede perder el alma por un susto. O sea, algo que le dio pánico, el alma se salió y seguro entró de nuevo, pero no entró toda. Así es. Muy bien. Alma terapias, de ahí viene. Excelente tema, Viviana. ¿Podrías contarnos cómo se trabaja, por ejemplo, con una entidad infantil que tiene un niño interior dañado? ¿Con una entidad? Con una entidad infantil que tiene un niño interior dañado. Ya. Bueno, en ese caso se hace la regresión también a la entidad, la terapia también, porque se trabaja el niño interior de la entidad. Se trabaja encontrando ese niñito en el momento más traumante o en los momentos más traumantes, y el adulto entidad, tiene que acoger a ese niño, tiene que acogerlo y mostrarle seguridad, mostrarle el apoyo que no se le dio, reemplazar en cierta forma lo que faltó de los padres. Ahora, lo que no entiendo en la pregunta es si ese niño habría muerto a esa edad o es una entidad que llegó a adulto y tenía su niño interior dañado. Eso me gustaría que lo aclarara. No lo dice, de momento no dice. Dice, solo podrías contarnos cómo se trabaja, por ejemplo, con una entidad infantil que tiene un niño interior dañado. Es lo único que dice. Ah, si es una entidad infantil es porque murió, claro, debe ser. Un niño que murió y quedó ahí, pero dañado, claro. Entonces, yo lo que diría es que el adulto actual tendría que esa almita integrarla y mandarla a la luz, revivir todo, la muerte y todo. Ahí está diciendo, es una entidad que murió siendo niño y se quedó atrapado en otra persona adulta. Ya, hay que hacerle la regresión a ese niñito que está ahí y llevarlo a la luz, preguntarle qué necesita, llevarlo a la luz, porque evidentemente no pudo irse a la luz y quedó con este adulto. Puede que haya tenido alguna relación con ese adulto o alguna similitud con algo. Pero por supuesto hay que llevarlo a la luz y llevarlo completo, eso es importante, porque si está fragmentado hay que llevarlo lo más completo posible. Es como tener dos pacientes en realidad. Viene de Conchita Hidalgo. ¿Puede un síntoma físico provocado por el trauma puede presentarse antes del clímax del evento, como si el paciente hubiese estado negando que las señales de lo que venía, en ese caso, como combatir la cronocidad del síntoma físico? Madre mía, yo no lo entiendo. A ver. Te leo de nuevo. ¿Puede un síntoma físico provocado por el trauma puede presentarse antes del clímax del evento, como si el paciente hubiese estado negando de las señales, como si el paciente hubiese estado negando de las señales de lo que venía? En ese caso, ¿cómo combatir la cronicidad del síntoma físico? Yo creo que se puede presentar un síntoma así, o sea, antes de que el evento culmine, digamos, pero ¿por qué se podría presentar? Probablemente porque es repetición de un hecho de otra vida. Un poco, por ejemplo, una persona que presenta síntomas en el cuello y que en esta vida tuvo después se averigua en la regresión, no se sabía, que tuvo circular de cordón en el cuello en el parto, por ejemplo, y después se averigua que en vida pasada lo ahorcaron, por ejemplo. Entonces lo que pasa es que ahí hay una cicatriz etérica y se va a seguir manifestando vida tras vida, ya sea en señales del parto o en la vida misma, para que se trate. Y la forma de evitar que se vuelva crónico es tratar todas las instancias,
Es decir, lo que pasó al nacer y lo que pasó en otra vida. Porque generalmente esos síntomas, si son como premonitorios, no es que la persona adivine lo que le va a pasar, sino que ya le pasó antes. Y está en la memoria del alma. Eso es lo que yo creería. Mónica Zamorano. Muchas gracias, Viviana, por tu ponencia. ¿Desde qué edad recomiendas la TDP? Te pregunto porque hoy día hay muchos niños que vienen con una conciencia más clara de sus traumas en vida pasada y esto les afecta en demasía. Bueno, yo desde que empecé he puesto el límite desde los 14 años, porque considero en la misma edad en que los niños dejan de ver al pediatra, empiezan a ver a un médico de adultos, como que ya tienen conciencia para entender sus procesos. Sin embargo, hay veces en que uno encuentra a un niño de 12 años y que es capaz perfectamente de entender el proceso y sacar lo terapéutico de la experiencia. Entonces, lo evalúo caso a caso. Pero lo que no, en mi parecer, no conviene atender menores de 7 años, porque se supone que a esa edad, pero van a estar para el alcohol. A esa edad más o menos termina el proceso de encarnación. Entonces, pueden aparecer confusiones con lo que vivió en vidas pasadas. Eso es lo que yo pienso. Viviana, de momento parece ser que no hay más preguntas, al menos de momento. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta más? El micrófono, por favor, así podemos silenciar a todo el que alguien está por ahí. Aquí Francisco Herrera me comenta que ha trabajado varias veces con niños pequeños con buenos resultados, de 8 años y todo. Pero yo también pienso eso, que depende mucho del caso en particular. Además, en la pregunta decía Mónica que hay niños que vienen con todo muy claro, y es evidente que los niños nacidos después del 2000 son diferentes, traen mucho, una apertura espiritual distinta, una comprensión distinta. Entonces, yo tampoco lo negaría. Creo que hay que evaluar caso a caso. Yo particularmente recuerdo de haber trabajado con una niña de 6 años, que su madre anda no muy lejos de por aquí. Y bueno, pues le fue bien. A tu hija se le resolvió cierto problema. Era un tema un poquito más bien entre los padres, pero trabajar con la niña de 6 años en aquella ocasión, era hija de una persona que se estaba formando en la escuela con nosotros, y consideramos oportuno que viniera una tarde y se le hizo una terapia a la cría de 6 años y bueno, le ayudó. Va, lo vi. Aquí hay otra pregunta, Viviana. Florita del Signore. ¿Cómo podemos sugerirle a un pariente o amigo que haga una sesión de TDP? Por ejemplo, una prima mía suele desmayarse cuando ingresa a hospitales o cada vez que le sacan sangre para hacerse estudios médicos. Bueno, yo pienso que nunca hay que imponer, pero sí uno puede sugerir que podría resultar para ella la terapia, y sin duda hay algo ahí, hay algo relacionado con algún trauma anterior. Pero una forma es interesarla primero leyendo algún libro o leyendo nuestras páginas, porque de esa forma va a saber cómo trabaja la terapia. De lo contrario, cuando vienen recomendados y no se les ha explicado nada, puede que se choqueen cuando sepan que van a vivir estas experiencias, porque la gente a veces tiene temor.
y tienen de todo tipo de temores, desde quedarse en la vida pasada, muchos son mitos los que tienen, pero otras veces también son personas que no quieren sufrir y que el experimentar una terapia tan vivencial les choca y a veces no quieren. Entonces creo que lo mejor es sugerirles que se vayan enterando, que vayan leyendo y si les parece, acudan a la regresión. Viviana, yo te preguntaría, mientras que no hay otras preguntas, si podías contarme un poquito, de un modo resumido, cómo fue tu experiencia, cómo constituiste la asociación en vuestro país, si puedes contar algo de eso. Ah, bueno, mira, qué buena idea tuviste, porque yo les voy a contar algo que no alcancé a preparar para enviarlo, pero se los voy a mandar después. Nosotros en nuestro país, en Chile, tuvimos un precursor de la terapia regresiva, el doctor Ronald Schulz, que allá por los años 80 empezó a trabajar con hipnosis regresiva. Y él fue quien me motivó para formarme como terapeuta, porque me hizo mis primeras regresiones. Y este doctor falleció hace ya más de 15 años, pero él siempre, bueno, después yo me fui a formar con el doctor Kabuli, el doctor Schulz no hacía formación, pero sí tenía un grupo de trabajo con psicólogas y escribió un libro. Y él tenía la idea de formar una asociación. Entonces, porque ya varias personas habíamos ido a formarnos con José Luis y creo que algunas con Brian Weiss, en fin, y entonces él quería formar la asociación. Y nos reunimos un par de veces, pero lamentablemente él falleció después. Y entonces quedó esta idea en el aire, la cual yo retomé. Siempre sentí que había que cumplir su deseo, porque él fue un pionero muy valiente en una época y siendo médico era criticado por sus pares por el hecho de dedicarse a esto. Entonces tuvo oposición, pero él supo desafiar esto e inspiró a muchos. Y nosotros a raíz de esto concretamos la asociación en 2013. Nos reunimos un grupo de terapeutas de la escuela mía y sentamos las bases de la asociación. Y ha sido una labor muy fructífera porque hoy en día nos hemos preocupado de hacer diferentes actividades, mucha difusión, actividades de terapia a bajo costo también que hacemos para personas que no pueden pagar una terapia que por el tiempo y experticia que se requieren no es barata, pero se hacen terapias a precios muy módicos para que puedan beneficiarse. También hacemos encuentros de terapeutas, se hacen unas transmisiones por Instagram todos los días jueves, y ahora decidimos que íbamos a lanzar el premio Ronald Schulz. Este premio, al cual ustedes también están invitados a participar, es para darle un galardón cada año a un terapeuta que se haya destacado especialmente en la terapia regresiva, o puede ser también alguien que haya trabajado con el tema de la reencarnación, como el caso, por ejemplo, de Jan Stevenson, que ya falleció. Entonces, algún estudioso de reencarnación o algún terapeuta o formador de TBP. Esa persona distinguida, que puede ser de cualquier país, pero que tiene que estar viva, no fallecida, va a recibir un premio de nuestra asociación como una distinción. Y vamos a hacer una ceremonia virtual en noviembre de este año. Entonces, si a ti te parece, yo te voy a mandar la información y también se lo voy a mandar a Brauli
que él nos difunde siempre en su página del cuerpo y alma, para que todos los terapeutas que quieran postular a alguien especialmente distinguido, nos manden la información y nosotros vamos a elegir, va a haber un jurado que vamos a elegir quién se merece este año o cada año la distinción. ¿Qué te parece? Estupendo, Viviana. Pásanos la información, lo compartimos con todos los miembros de nuestra asociación y lo difundimos en nuestras redes, por si se puede colaborar desde aquí, por supuesto. Sumando ganamos todos. Claro que sí. Y cada vez estamos más conectados. Ah, eso es cierto. Hay otra pregunta. Susana Villegas, desde Jerez de la Frontera. ¿Se puede trabajar el trauma que se trae de otra vida antes de nacer a los futuros bebés durante el embarazo? Mira, en mi experiencia no lo he hecho nunca. He trabajado con algunas mujeres embarazadas que han estado en un momento muy crítico, pero no he intentado nunca trabajar los temas del bebé. Ahora, es probable que se pudiera hacer, siempre con mucho respeto y pidiéndole permiso al alma del bebé, que sabemos que el alma seguramente no es de un recién nacido, es más antiguo. Interesante pregunta, ¿no? Porque el bebé no tiene todavía capacidad cognitiva, pero bueno, a través de la madre se podría hacer, quién sabe. Hay otra pregunta, Viviana, de N. ¿Es común que algunas personas puedan vivir una experiencia pasada muy vívida sin tener que estar en trance? Sí, o sea, yo creo que la mayoría de nuestros pacientes no están en un trance profundo, están viviendo la experiencia, pero están plenamente conscientes de quiénes son. Y asimismo también se dan regresiones espontáneas sin que la persona lo haya esperado y muy vivenciales. Muy bien, Viviana. Sebas, cuando el paciente presenta síntomas claros de trauma, pero tras varias regresiones el alma no acaba de ir a esas experiencias, ¿con paciencia acompañas el proceso de esa alma o utilizas alguna estrategia para que pueda ir a esas experiencias originales? Bueno, cuando yo sospecho que la experiencia original todavía está ahí guardada, les tengo paciencia, porque creo que el alma en realidad sabe su ritmo. Les tengo paciencia, pero y he visto casos en los cuales solo después de varias regresiones una persona capaz de sacar a flote un hecho espantoso que era mucho peor que todo lo que habíamos vivido antes. Pero lo que sí, durante la experiencia, si yo sospecho que quedó algo y que es por temor, me da resultado decirle al paciente, mira, hay una parte de tu alma atrapada ahí, hay una parte tuya que no ha salido de ahí. Y tú eres lo suficientemente valiente para venir acá a tratarla. ¿No te parece que sería bueno que vayas a rescatar eso que te falta? Y me da resultado en general. Muy bien. De Brauli Tamarit, apreciada doctora Viviana Centeno, ¿en qué magnitud estima la cantidad de hechos traumáticos del pasado del alma que quedarían pendientes de resolver en todas las almas encarnadas y desencarnadas de la humanidad? ¿En qué magnitud estima la cantidad de almas desencarnadas de la humanidad que necesitan reconducir su camino hacia la luz? ¿No evidencia ello la magnitud de la labor pendiente de terapeutas de regresión? Si quieres te leo la primera, Viviana, porque son tres. Bueno. Te leo la primera. Ya. ¿En qué magnitud estima la cantidad de hechos traumáticos del pasado del alma que quedarían pendientes de resolver en todas las almas encarnadas y desencarnadas de la humanidad? Bueno, yo creo que sería en porcentaje, porque no sé cuántas almas somos, pero creo que el porcentaje de almas
están fragmentadas, casi el 100%, todos tenemos fragmentos, o sea, pueden ser menos importantes, más importantes, pero diría que casi el 100% tenemos algún fragmento por ahí atrapado. ¿Y la segunda qué era? La segunda pregunta, ¿en qué magnitud estima la cantidad de almas desencarnadas de la humanidad que necesitan reconducir su camino hacia la luz? Esa sería la magnitud de almas que no han podido ascender. Seguramente debe haber un gran porcentaje, pero no me atrevería a darlo en realidad, porque no sabemos. Incluso a veces tenemos fragmentos nuestros que están en la luz, pero no estamos completos. Así que nosotros mismos podemos tener fragmentos atrapados en nuestras vidas. Entonces, realmente sería difícil de calcular, porque ni siquiera sabemos cuántos hemos sido en la humanidad. Piensen ustedes que, por ejemplo, América, antes de ser descubierta, ¿cuánta vida tuvo? Y no tiene historia conocida. Muy difícil. La última pregunta de este hombre. ¿No evidencia ello la magnitud de la labor pendiente de los terapeutas de regresión? Por supuesto que sí. Debería haber terapeutas de regresión en todas las ciudades, en todas las regiones, en todos los países. Eso estoy convencidísima. Mientras más seamos, mucho más vamos a sanar. Sí. ¿Alguien quiere preguntarlo? Bueno, de momento no hay nuevas preguntas. Ahora mismo no hay ninguna. Viviana, yo aprovecho mientras que no haya preguntas. A veces me vienen ideas. Estoy pensando que en un futuro podríamos establecer una especie de colaboración internacional entre las asociaciones de TBP que hay en Latinoamérica con España y España con Latinoamérica y crear, pues no sé qué figura sería, pero bueno, colaborar de modo que hubiera un traspaso de experiencias, no de manera continua y nos alimentáramos todos. No sé si una federación de asociaciones, en fin, no lo sé. Te lo propongo como una idea mientras no haya otras preguntas. Sí, me parece excelente, me parece muy bueno y que mantengamos una colaboración mutua. Vamos a ver si también podemos proponérselo a Hans con Holanda. Así que por la parte nuestra, encantada. Me decía, alguien me pedía el dato de las transmisiones de los jueves. Los jueves a las 9 de la noche, ashdevid.org tiene un Instagram. ¿Se los anoto? ¿Se los anoto mejor? Ya, voy a anotarlo en el chat. Ahora, ante todo, felicitarla por la ponencia tan interesante que ha hecho usted. Y mi pregunta es la siguiente. Según lo que usted plantea, en el periodo entre vidas, el alma no se restaura a sí misma, o sea, vuelve a reencarnar en las mismas condiciones en que dejó el... ¿Entiende usted? Bueno, esa es la pregunta. En realidad... De lo que pasa en el periodo entre vidas, si el alma se restaura a sí mismo, va a la luz y reencarna con otras condiciones, o según lo que yo he entendido que usted ha dicho, reencarna tal cual dejó el cuerpo. O sea, que no sucede nada. Quiero saber su opinión. Mira, el alma es influida por las circunstancias anteriores, de manera que las circunstancias de la vida que dejó van a influir en su programación, en su guión de vida próximo. Por lo tanto, no es como volver a foja cero, sino que trae la historia de otras vidas y temas pendientes, temas kármicos, relaciones kármicas que hay que solucionar. Está muy movida por el karma. Sin embargo, hay bastantes experiencias que muestran que en el entrevidas, si bien no es el trabajo intenso y acelerado que ocurre en la Tierra, en el entrevidas también hay avances. Hay especies de instancias de sanación o recuperación
a un ritmo mucho más diferente. El tiempo no es igual allá, el tiempo no existe en realidad, pero hay algunas instancias, de manera que podría modificarse un poco lo que viene a continuación para la siguiente vida. Así que están las dos influencias, lo que ocurre en la vida en que encarnó y también un poco de trabajo con guías, con maestros o incluso con antepasados que aparecen ahí en la luz. Eso es lo que hemos visto nosotros. Viviana, por lo visto, tú misma estás provocando una serie de ruidos con movimiento, no sé si le das con el pendiente al cable o algo, pero estás generando unos ruidos, ¿vale? Que lo sepas. Hay otra pregunta. Sí, hay otra pregunta de otra persona. Mónica Zamorano, de nuevo. Querida Viviana, cuando las personas se van de forma automática a una progresión, ¿se puede igual tratar de ver si hay algún trozo de alma disgregado en esa experiencia o funcionaría solo con lo ya sucedido? En general, cuando hacemos una progresión, que casi siempre son espontáneas, no programadas, no buscamos fragmentos de alma, porque tratamos de verlo como posibilidades, no algo fijo. Entonces, no trabajamos tanto con trauma en progresiones. Muy bien, tenemos una nueva pregunta. En principio son las 7:10 de la tarde, a las 7:15 termina, pero si quieres continuar un ratito más, Hans no va a entrar hasta las 7:30. Pregunta de Miguel García. ¿Acuden a su consulta personas que no conocen la terapia de vidas pasadas? ¿Cómo se lo explica? Si ve que es una terapia adecuada, ¿cómo se lo explica si ve que es una terapia adecuada? ¿Cuáles suelen ser las reacciones? Bueno, trato de que me hagan todas las preguntas que primero yo les pido su historia de vida y primero motivo de consulta. ¿Por qué llegaron a la terapia? Después su historia de vida, que es distinto a la historia médica que yo solía pedir cuando hacía mi trabajo solo como médico. Y después les pido que ellos me pregunten todas las dudas que tengan con la terapia y les explico que la terapia es vivencial. Porque mi idea no es imponerles jamás, que ellos decidan. A veces ocurre que han decidido no hacer la regresión porque tienen miedo a sufrir, como les decía, o un par de veces por sus religiones consideran que si aparecen vidas pasadas está reñido con su religión y también han hecho la entrevista y no se han hecho la regresión. Bueno, aquí hay algo que no sé si es pregunta, supongo que sí, dice Maca de los Rayos. Y en YouTube se pueden encontrar todas las transmisiones anteriores, me imagino que serán tus emisiones anteriores. Ah, sí, ella se refiere a que se pueden encontrar las emisiones de Astevip, de la Asociación Chilena, están en YouTube, en la página esa que les puse, astevip.org. Ah, ahí Miguel las encontró, las puso. En YouTube se encuentra, pero también en YouTube, Viviana Centeno, doctora Viviana Centeno, están las transmisiones mías, y si quieren verlas. Muy bien. Esto viene de Ana Andrade, que es una terapeuta nuestra, de nuestra asociación de Sevilla. Dice, buenas tardes, gracias por su ponencia. A mí me gustaría saber cómo poder comprar el manual del que habló al principio, que no se vendía en Amazon y que me parece muy interesante. Bueno, el manual, como les decía, es para terapeutas. Entonces, si ella es terapeuta, como tú dices, y es de la asociación, sencillamente escribirme. Ustedes tienen mi dirección, ¿verdad? Sí. En el currículum, sí. Creo que José tiene los currículums, entonces escribirme y se puede enviar. Lo importante, como les digo, es que sean terapeutas certificados. Vale, pues yo lo que hago, Viviana, me comprometo a chequear por si hay algún otro compañero o compañera que lo quiera pedir y solo te vamos a pedir los manuales centralizados a través de la asociación para asegurar que solo puedan pedirlo. Perfecto. Personas que están debidamente formadas. Muy bien.
Ok, de momento no hay ninguna pregunta más, nos quedan 2 minutos. ¿Quieres añadir alguna cosa más, Viviana? Bueno, quería decirles que me interesa sobremanera el contacto entre las asociaciones. Lo que tú planteaste es una muy buena idea porque considero que ahora ya no hay divisiones en el mundo, cada vez nos estamos acercando más y evidentemente se puede trabajar mucho mejor. Se puede llegar a un intercambio de alumnos o de graduados que quieran. Supongo que la pandemia no va a durar para siempre, entonces podemos estar después en un contacto mucho más cercano, lo mismo cuando ustedes hagan sus publicaciones o nosotros las nuestras, felices de colaborar. Muy bien, Viviana. Yo soy partidario de eso, ya sabes que sí, yo creo que todo en la vida es un sistema abierto y que está abierto a la evolución, lógicamente, que la técnica en sí es una técnica también como sistema abierto a la evolución y que podamos aprender todos de todos, ¿no? También creo que esta colaboración internacional tendría que estar basada también en asegurar que las personas que intercambiemos experiencias estemos mínimamente bien formados, ¿no? Que no sea un coladero de personas que realmente no tengan una práctica, una formación adecuada. Yo creo que para mí eso también es importante, que nos aseguremos, yo creo que las asociaciones así lo hacen con sus miembros, ¿no? Que las asociaciones avalen que la persona que pertenece a ella y que está en ese intercambio internacional, pues realmente haya recibido una formación lo más amplia posible, adecuada, ¿no? Por supuesto, y en esa medida la difusión es muy importante para que las personas sepan a quién se puede recurrir, quiénes están debidamente preparados y que esta es una profesión, es una formación muy profesional y que pueden confiar en sus terapeutas y saber dónde buscar los terapeutas. Eso es demasiado importante. Aquí. ¿Sí? No, discúlpame, te corté. No, Cira, eso no. Aquí Maca de los Ríos dice, o hacer posgrado en el extranjero. Bueno, yo le comento a Maca, que ya lo he comentado también con algunas compañeras de Latinoamérica y seguiré hablando con todos, que tengo una idea que sería dar la posibilidad a todos los alumnos formados en nuestras escuelas que al año siguiente o cuando ellos quieran pudieran tener una especie de encuentros, no sé cómo llamarle, si posgrado, como se le llame, da igual, pero que un alumno formado en mi escuela pudiera al año siguiente poder tener un seminario con todos y cada uno de los profesores, docentes que están enseñando el sistema, pues nuestro sistema, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos colaborar entre todos, eso nos implicaría a cada uno de nosotros dedicar un solo fin de semana al año y tener ese curso de permanente, digamos, actualización, porque imagínate, un alumno formado por mí, pues solo me conoce a mí, pero si después tiene la ocasión de verte trabajar a ti, de ver trabajar a Kabuli, de ver trabajar a Viviana Bistri, de ver trabajar a Marcelo Velotti, de ver trabajar a otros profesionales, pues claro, tendría una experiencia muchísimo más rica, ¿no? Entonces, esa es una de las ideas que tengo ahí en la cabeza, que no sé si se tendrá que llevar a cabo de esa manera o de otra, que veamos, ¿no? Pero bueno, estamos iniciando este contacto internacional, ¿no? Que lo tenemos también que rodar y aprender todo de ese rodaje, ¿no? Sí, no sé, a mí me parecen muy buenas ideas, muy buenas ideas. Muy bien, pues Viviana, dentro de unos 10 minutos entrará Hans. Ya hacemos lo que tú quieras. Si quieres prolongar algo más o si te quieres despedir, si quieres concluir con alguna cosa que desees, lo que tú quieras. Estamos a tu disposición. Bueno, me gustaría concluir, pero primero darle las gracias a todos por su interés, por su colaboración, de partida, por haber acudido a la convocatoria que tú hiciste y de esta forma demostrar su interés.
en una terapia que, como dice Hastengam, es la reina de las terapias. Más allá de no salir con un letrero, como tú decías, Carlos, a decir esta terapia, pero aquí entre nosotros es la reina de las terapias. Porque, miren, trabaja en todos los niveles, da poder al paciente, porque el paciente puede recuperar su alma, recuperar su poder personal, y no le imponemos nada. Lo respetamos, lo acompañamos, lo guiamos. Y además de eso, podemos acceder sin límite de tiempo, sin límite de espacio y sin prejuicios. Entonces, es la reina. Eso es lo que yo opino. Y por lo tanto, feliz de poder compartir con ustedes, feliz de seguir colaborando. Agradezco también porque veo que han asistido muchas personas de Chile, muchos terapeutas de Chile, y me parece maravilloso que estén tan comprometidos. Y que sigamos creciendo y colaborando con ustedes y entre todos los terapeutas que queramos participar en esta gran red en que estamos buscando sanar y sanarnos. Así que muchas gracias Carlos, muchas gracias a José que organizó, muchas gracias a todos los terapeutas participantes y con los cuales nos seguiremos nutriendo a partir de ahora, y eso, hasta siempre. Gracias a ti, Viviana, en nombre de toda la Asociación Española de Terapia Regresiva. 1 millón de gracias.